Hola, bienvenidos a Oraciones Finales y en esta oportunidad estaremos compartiendo una nueva serie llamada Cristo tipificado en el tabernáculo de Moisés. Le invitamos a que tengan a la mano su Biblia para cotejar con los textos que aquí se citan. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Y mis hermanos y amigos, en esta ocasión iniciamos con el lavacro de bronce del tabernáculo de Moisés. Y esto se encuentra establecido en el libro del Éxodo capítulo 30 versos 17 al 21, que a la letra dicen: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar, y la has de poner entre los tabernáculos del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Mire, vamos a ver el material con que estaba hecho este lavacro o fuente de bronce. ¿Sí? Este material fue tomado de los espejos de metal, de este metal que tenían las mujeres y que donaron de una manera gustosa. Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de metal con su base de metal de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Fíjese bien cómo había mujeres piadosas que estaban orando afuera de la puerta del tabernáculo y estaban ahí intercediendo, orando, y entonces ellas donaron sus espejos. Entonces recuerde que ya hemos comentado que el mensaje del metal era juicio. Este metal de bronce significa juicio. Y ahora también estos espejos, hay dos elementos, tanto el metal como el espejo. Aunque el espejo era hecho de este metal, tenía un reflejo, y este reflejo representa o nos habla el escrutinio propio, o sea, estarnos revisando personalmente cómo refleja nuestro rostro, ¿sí? O qué reflejo da este espejo de nuestro rostro. Recuerde que el Señor Jesucristo es el Verbo viviente, cómo Él tomó sobre sí el juicio que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados, y es por lo tanto capaz de ser nuestro santificador. Y nos acercamos a la palabra viviente que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo divino, y es como acercarnos a un espejo que revela todas las manchas y defectos de nuestras mentes y de nuestros corazones. Qué importante. Mire cómo nos muestra el apóstol Santiago, ¿sí? Y nos compara a la palabra como si fuera un espejo. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Se fija, también lo está reflejando en el Nuevo Testamento, nos está mostrando este tipo de limpieza y que es una sombra y figura de lo que habría de venir a representar este lavacro hecho con espejos. O sea, tenía toda la intención de reflejarnos nuestro estado espiritual y físico, cómo nos está viendo con los ojos del Espíritu el Señor Jesucristo. Ahora bien, el lavacro de bronce estaba hecho de este metal, y ya hemos dicho en otras ocasiones que representaba este metal el juicio, ¿sí? Y representaba
también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, revelándonos nuestro propio yo cuando nos acercamos a Él. ¿Recuerda cómo les dijo? Mi palabra os juzgará. Mi palabra. Y Él es el verbo. Las palabras que habló son espíritu y son vida. Ahora vamos a ver qué contenía este lavacro. Bueno, pues este lavacro por sí mismo no podía limpiar, pero contenía el agua que podía limpiar a los sacerdotes de Dios. Jesús a través de la palabra nos revela lo que realmente somos y luego nos limpia por medio del agua de la palabra. Mire cómo lo muestra Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En un momento más leeremos el contexto de este pequeño texto, pero aquí se refiere al lavamiento del agua por la palabra y está hablando de las esposas. En un momento lo vamos a ver. Mire, también vamos a ver su propósito. ¿Para qué o qué propósito tenía este lavacro? Este lavacro tenía dos propósitos. Primero para las manos y después para los pies. Empecemos el propósito de las manos. El lavacro tenía un propósito doble, como decíamos. El primero para la limpieza de las manos de los sacerdotes, como dice Éxodo 30:21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perfecto, él y su descendencia por sus generaciones. Se fija, estos eran los dos propósitos. Ahora vamos a citar en todo el contexto lo que estábamos hablando de Efesios 5:25 al 27, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está haciendo un comparativo de cómo el Señor, como nuestro esposo, está alabando a la iglesia, que es su esposa, ¿sí? Y que la comienza a purificar con el agua de la palabra. En el verso 26 lo dice claramente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué fin? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se fija? Entonces este lavacro estaba representando o prefigurando el ministerio del Señor Jesucristo y obviamente del Espíritu Santo, limpiándonos, santificándonos, redarguyéndonos y mostrándonos cuál es el medio para podernos limpiar, que es por medio de su palabra. Obviamente ahora las manos, naturalmente hablando, nos hablan del sentido físico del tacto. La mano o tacto del alma es el canal de los afectos con los que el hombre puede sentir y tocar a otros. La mano del espíritu del hombre, que es el canal de la adoración con el don de la alabanza. Mire, esto es maravilloso porque muchas veces vamos a ministrar alabanza, pero vamos con pecado, vamos con una vida no santificada y vamos a tocar el instrumento para ministrar al Señor, vamos a alabar a Dios. Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando la palabra de Dios nos comienza a escudriñar el Espíritu Santo y nos muestra que no estamos alineados, no estamos mirándonos en el espejo de la palabra. Y es cuando nosotros entonces tenemos este dilema. Entonces tenemos que dejar nuestra ofrenda e ir a ponernos a cuentas con el hermano, con la hermana, con Dios, con quien sea. Y ahora sí podemos tocar. Podemos interpretar la alabanza, la adoración, y no nada más en el ministerio de alabanza, sino con nuestra primer acción, que es realizar obras dignas de arrepentimiento, realizar obras por la fe, sirviendo, ayudando al hermano, al pobre, a la viuda, al necesitado. De esta manera también estamos alabando al Señor. Mire qué importante es tener las manos limpias, la conciencia limpia a través de la lectura de la palabra de Dios, siendo santificados por Él, por su Espíritu Santo.
Estamos entendiendo, es decir, que es muy importante que penetre en nosotros esta palabra para que nosotros podamos servir de una manera santa a otros hermanos y aún en el ministerio. Y mire cómo nos dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. O sea, haciendo de un buen ánimo, de un buen gozo, no a fuerza, porque estaríamos actuando solamente por religión, por ley, por lo tengo que hacer y no lo deseo hacer, lo quiero hacer, que ese es el verdadero espíritu de llevar a cabo el ministerio, el servicio para otros, pero con una santidad, santificados, lavados en el agua de la palabra. Amén. Ahora, el segundo propósito, vamos a hablar para los pies, ¿sí? Entonces, este segundo propósito del lavacro era la limpieza de los pies del sacerdote. Los pies nos hablan de qué, de los caminos del hombre. ¿Sí? El Señor cómo se muestra como yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando vamos rumbo al camino, cuando vamos rumbo en esta vida, pero ya como creyentes, entonces nos ensuciamos los pies por algún pecadillo, por algunas cosas. Tenemos que estar santificados y purificados. ¿Con qué? Con el agua de la palabra. Mire cómo lo dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así lo dice, y no nada más el joven, todos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. También Jesús lo enseñó, o enseñó esta lección a sus discípulos. Mire cómo dice Juan 13, del 4 al 7. Sí, dice Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Verso 6. Entonces vino Simón a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo puedes comprender ahora, más lo entenderás después. Verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, Jesús. Le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Está entendiendo? O sea, Pedro quería que el Señor no se humillara a lavarle los pies. Sin embargo, no entendía lo que estaba enseñando el Señor. Su ministerio como de lavacro. Es ahí donde se tipifica el Señor Jesucristo, en el lavacro. ¿Sí? Tanto con la palabra como en el ministerio del lavamiento de los pies. ¿Para qué? Para humillarse y para decir: soy primero servidor, no vine a ser servido, vine a servir. ¿Sí? Entonces, mire, Pedro quería que el Señor lo lavara todo cuando él comprendió que no podía tener parte con Jesús si sus pies eran lavados. Pero Jesús le respondió que si ya había sido lavado con el agua de la regeneración, entonces solo era necesario que fueran lavados sus pies, es decir, su camino, para que iniciara su oficio. A Jesús lo encontraremos cumpliendo con el ministerio del lavacro cuando lavó los pies de los discípulos, que era una acción que es solo un tipo de forma en la que lavaría su andar, su camino, puesto que Él es la palabra viva de Dios, el lavacro viviente. Amén. ¿Sí me está entendiendo, mi amigo, mi hermano? Es algo maravilloso, es algo glorioso. Ahora vamos a ver qué advertencia nos envía este lavacro a través de la palabra de Dios, como dice en Éxodo 30:20. Dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, o sea, que estén santificados. ¿Para qué? Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová en adoración. Ahorita vamos a comentar esto, pero mire qué importante es la santidad. Cuando nosotros ahora
en este tiempo de la gracia de Dios, que Él tuvo que cumplir el sacrificio. Él es nuestro lavacro, mi hermano. Él es nuestro lavacro. Ya no necesitamos ir a lavarnos con el agua que estaba ahí. Ahora el Señor Jesucristo nos lava con el agua de la palabra. Ahora su Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos santifica. Y podemos entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. ¿Está entendiendo? Mire cómo dice Corintios, 1 Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 31. Que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mire, mi hermano, es mejor estar siendo juzgados ahora por la palabra de Dios, recibiendo el redargüimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Que venga el juicio actual en nuestra vida en este momento, que ser juzgados con el mundo. ¿Me entiende, hermano? Por eso es tan importante la figura de este lavacro de bronce que tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues aquí estamos concluyendo con este mini mensaje, y esperamos que sea de bendición, para todos ustedes. Y estaremos en contacto por medio de otra emisión más de oraciones finales. Hasta la próxima.